Bien, el primer ejercicio dice, dada la sección compuesta, en este caso es una sección de una chapa que tiene un agujero de forma circular y está conformado por más o menos un rectángulo y un triángulo, ¿verdad? Y pide determinar la inercia con respecto al eje X, la inercia con respecto al eje Y, el producto de inercia XY, determinar la inercia polar, que también es un elemento que se tiene en cuenta para las inercias dadas, y los radios de giro con respecto al eje X, con respecto al eje Y. En estos últimos, por ejemplo, son aplicaciones de fórmula que dependen directamente de estos que están acá. O sea, los tres últimos son prácticamente fórmulas que nosotros aplicamos una vez que nosotros obtenemos los valores de inercia con respecto a los ejes y producto de inercia. Entonces voy a... Este es un elemento que nosotros siempre utilizamos cuando resolvemos ejercicios, ¿verdad? Que generalmente esto ya viene dentro de los ejercicios propuestos o sea, en los exámenes si es que toca o en alguna evaluación, ya a ustedes se les da como dato las inercias de figuras conocidas, es decir, inercias centroidales con respecto a figuras conocidas. Por ejemplo, la inercia de un rectángulo, la inercia de una circunferencia, la inercia de un triángulo, ¿verdad? Y a partir de ahí, justamente obtener el valor de las inercias con respecto a, a los ejes que nosotros realmente tenemos. Voy a dejar esto como dato para poder ver después. Entonces, voy a pasar al papel. Quiero saber si es que se ve bien o si es que está girado para poder colocar de manera correcta. Bien. Eh, Como le digo, nosotros lo que tenemos siempre como datos son inercias de figuras conocidas. En este caso voy a dibujar acá el rectángulo, donde en nuestros datos, por ejemplo, a nosotros nos da los ejes centroidales y X, y nos da, por ejemplo, cuánto vale la inercia con respecto al eje X, que en este caso vale V por H al cubo sobre 12, donde el valor de H es este, y este es el valor de V. Esto es un dato que ya viene tabulado, entonces no hace falta que eh, se preocupen. Siempre se les va a dar este valor para que ustedes puedan comenzar los ejercicios, ¿verdad? El valor de la inercia con respecto al eje Y es H por V cubo sobre 12. Nos dice también que el producto de inercia, inercia XY, es cero, y nos pide después determinar los demás valores. Cuando tenemos una circunferencia, por ejemplo esta que está acá, tenemos las inercias centroidales, las inercias, o sea, los ejes centroidales. Siempre que se refiera a ejes centroidales, son ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, la inercia con respecto al eje X es igual a la inercia con respecto al eje y es igual a pi por el radio a la cuarta dividido 4, donde esto tenemos que tener conocido el valor del radio. Y el tercer elemento, que en este caso es un triángulo rectángulo, la posición del centroide del triángulo rectángulo está a un tercio de la base y un tercio de la altura, era a partir del ángulo recto. Entonces, en este caso, el eje centroidal sería este, y X, donde el valor de la inercia con respecto al eje X centroidal es BH cubo sobre 36,
La inercia con respecto al eje Y es V cubo H sobre 36. Y el producto de inercia es, en este caso, menos V cuadrado H cuadrado sobre 72. Este producto de inercia tiene un signo y en general todos los productos de inercia tienen un signo dado, que eso va a depender justamente de cómo esté ubicado la figura, pero en este caso de esto ya es un valor tabulado que es negativo, ¿verdad? Pero es para esta orientación donde la punta apunta hacia la derecha y el ángulo recto se encuentra a la izquierda. Si nosotros hacemos una división de las figuras componentes de nuestro triángulo rectángulo, nosotros tenemos que el triángulo, o sea, el ángulo recto se encuentra a la izquierda y la punta se encuentra hacia la izquierda, o sea, derecha, ángulo recto, izquierda esto, que sería lo inverso a esto. Entonces nosotros necesariamente tenemos que cambiar de signo al valor del momento, o sea, del producto de inercia. Y a partir de ahí recién calcular cada una de las figuras. Pero previamente a esto, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Definimos todas las figuras. Al igual que en el capítulo anterior, voy a definirle esto como figura 1, voy a definirle a esto como figura 2, ya que estos son los elementos que conforman la parte sólida. Sería un triángulo, un rectángulo y, en este caso, una circunferencia, que sería el elemento que en nuestro caso va a restar valor de área y que va a restar también inercia en nuestro sistema. Entonces voy a graficar esto de manera... Si no se ve, me avisan más para poder graficar mejor. Entonces los cuerpos que nosotros vamos a tener van a ser un triángulo, que sería esta figura. Lo que yo necesito conocer para determinar el centro, la inercia con respecto a los ejes es primero determinar la posición del centro en X y determinar el valor del centro en Y y el valor del área de esta figura. Las coordenadas del centro que tiene este elemento. En este caso sabemos que esto está 1/3 de la base y la base mide 300 milímetros. Entonces el valor del centroide sería 1/3 por 300, que sería 2/3 de 300, entonces esto sería igual a 200 milímetros. La posición en Y también es 1/3 de la altura, que la altura vale 200, entonces 1/3 de 200 es de 66,67, que sería la ubicación de este centro. En el caso del rectángulo, la figura que nosotros tenemos como cuerpo 2, su centro geométrico está ubicado en este punto, donde está ubicado el centro de la circunferencia, que sería 300 más 150, entonces sería igual a 450 en el eje X y en el eje Y estaría ubicado a una altura de 100. Y la circunferencia estaría considerada como en la misma posición, que sería 450 y 100 en el eje Y. Entonces, el siguiente paso es aplicar lo mismo que el capítulo 6, determinar el valor del área. Ya que nosotros conocemos este valor que es 300 y esta altura que es 200, entonces el valor de área ya es un valor conocido también para nosotros. 300 por 200 dividido 2, esto da 30.000
El valor de esto vale 300, esto vale 200, esto vale 60.000. Y el valor de esta figura, esto tiene un radio de 75, entonces pi por 75 al cuadrado da 17.671,5. Pero como la figura circular, o sea, el círculo es un vacío, nosotros consideramos como un área negativa. Entonces, en este caso, una vez que tenemos estos elementos, pasamos a determinar los momentos de inercia centroidales. Es decir, determinar la inercia con respecto al eje X centroidal, que sería un eje que se encuentra sobre el centro geométrico de este elemento. Y nosotros aplicamos directamente la fórmula, ¿verdad? En este caso, si tenemos la inercia con respecto al eje X, es directamente b por h al cubo sobre 36 para el triángulo. El valor de b es 300, el valor de h es 200 y esto nosotros metemos en la fórmula y esto da 66,67 por 10 a la sexta. Esto es b por h cubo sobre 12, entonces aplicamos también b vale 300, h vale 200 sobre 12 y aplicamos directamente esto, 200 por 10 a la sexta. El valor de la inercia de la circunferencia es un valor dado que es pi por radio a la cuarta sobre 4, pi por 75 a la cuarta sobre 4 y esto da 24,85 por 10 a la sexta. Y como esto es un vacío, entonces esto también se ve afectado por el signo. Aunque salga positivo según la fórmula, nosotros consideramos de signo negativo. Se determina la inercia con respecto al eje Y, que es la inercia centroidal, que también es aplicación de fórmula. En este caso es b cubo h sobre 36. B vale 300, se eleva al cubo por 200 sobre 36 y esto da 150 por 10 a la sexta. Esto, el valor del rectángulo es h por b cubo, b al cubo por h sobre 12. Esto da 450 por 10 a la sexta. Y el valor de la circunferencia es prácticamente el mismo valor, 24,85 por 10 a la sexta, y también se considera negativo. Y el producto de inercia de cada figura, ¿verdad? El producto de inercia centroidal. En este caso, para la primera figura, como nosotros tenemos un valor de fórmula negativo, que es menos b cuadrado h cuadrado sobre 72, pero para esta orientación, nosotros lo que tenemos que hacer es acomodar a la figura que realmente nosotros tenemos, que es esta. Donde el eje obviamente coincide con el mismo eje que tenemos orientado, pero la dirección del elemento cambia. Entonces, si en ese caso nosotros tenemos una rotación de uno de los ejes, el valor del producto de inercia para esta figura realmente es positivo. B cuadrado h cuadrado sobre 72. Es decir que nosotros no tenemos que usar con valor de signo negativo, sino que tenemos que usar con valor positivo.
¿Por qué? Porque en este caso la punta cambia de dirección, pero el eje se mantiene. Entonces, en nuestra fórmula, el valor del producto de inercia va a ser b cuadrado, h cuadrado sobre 72. B vale 300, h vale 200, dividido 72, esto da 50 por 10 a la sexta. Este es un elemento simétrico, por eso es que nos da un producto de inercia igual a 0. Entonces esto es 0. Y esta figura también es simétrica, entonces el producto de inercia también es 0. Y una vez que nosotros obtenemos las inercias de cada elemento, pasamos a determinar la inercia con respecto a los ejes que realmente tenemos. En este caso, el eje que nosotros tenemos como referencia es el eje X, que es este, y el eje Y, no los ejes centroidales de cada figura que nosotros consideramos. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula de inercia con respecto al eje X, y aplicamos siempre que la inercia con respecto a un eje es igual a la inercia del eje centroidal más, en este caso, el valor del área por la distancia I al cuadrado. En este caso, la distancia I del centroide de la figura expresado al cuadrado. Entonces nosotros ahí obtenemos esto, que sería sumar esta columna, 66,67 por 10 a la sexta, más el valor del área, que es 30.000, por el valor de la distancia del centroide, que es 66,67 al cuadrado. Y esto nos da como valor de inercia de esa figura con respecto al eje que realmente queremos, igual a este valor. Lo mismo aplicamos para cada una de las figuras correspondientes. En este caso esto es 200 por 10 a la sexta más 60.000 por 100 al cuadrado. Esto da 800 por 10 a la sexta. Y este valor, ya que inicialmente ya es negativo porque nosotros consideramos como un vacío de 24,85 por 10 a la sexta, negativo. Y a este valor le sumamos el valor del área, que también consideramos como negativo, por el valor de la distancia, que es el centroide, que es positivo. Esto también vuelve a salir negativo y sale 201,57 por 10 a la sexta. Y la suma de todas estas columnas representa a la inercia con respecto al eje X. Es 200,02 más 800, y este era negativo, lo siento, menos 201,57. Y esto da 798,45 por 10 a la sexta positivo. Y esta es la inercia con respecto al eje X de la figura. Si nosotros queremos calcular la inercia con respecto al eje Y, aplicamos el mismo concepto, que es sumar la inercia con respecto al eje Y centroidal y agregarle el valor del área por la distancia, en este caso la distancia del eje X al cuadrado. En este caso esto vale 150 y le sumo el valor del área por la distancia, que es 200 al cuadrado. Esto da 1,35 por 10 a la novena. Para este caso es 450 por 10 a la sexta más 60.000 por 450 al cuadrado, y esto da 1,26 por 10 a la décima. Y para este elemento va a ser 24,85 por 10 a la sexta, negativo
menos 17.671,5 por 450 al cuadrado, y esto da menos 3,60 por 10 a la novena. Esto otra vez se suma y nos permite obtener el valor de la inercia con respecto al eje Y. Es decir, 1,35 más 12,6 menos 3,6. Esto da 1,04 por 10 a la décima. Perdón, 10 a la novena. Ah, no, 10 a la décima. 1,35 más 1,26 por 10 a la décima menos 3,6 por 10 a la novena. Sí, es 1,35 por 10 a la décima. 1,04 por 10 a la décima. Y el producto de inercia, que es el producto de inercia XY, se obtiene a partir de la suma del producto de inercia más el valor del área multiplicado por el producto de las dos coordenadas. Es decir, el producto de inercia XY es igual al producto de inercia centroidal más el valor del área multiplicada por las dos coordenadas del centroide, XY. Entonces, aplicamos esa relación o esa expresión, que sería sumar 50 por 10 a la sexta, más 30.000 por 66,67 por 200. 450 por 10 a la sexta. Después aplicamos esto, que sería 0 más 60.000 por 100 por 450. 2,7 por 10 a la novena. Y en este caso también consideramos el área negativa y las coordenadas positivas, sumándole al producto de inercia, que es 0, va a salir también negativo, que es menos por 100 por 450. Este valor sale menos 795,2 por 10 a la sexta. Sumando todos estos, tenemos 2,35 por 10 a la novena. Como ven, esto es prácticamente llenar una tabla donde nosotros hacemos de manera ordenada cada elemento, y de los otros valores que pedía el ejercicio, que era determinar la inercia centroidal, o sea, la inercia polar, que es la inercia con respecto al origen de referencia. Esto es una expresión directa, que es sumar las inercias con respecto al eje X y sumar la inercia con respecto al eje Y. O sea, es aplicación directa de fórmula. En este caso es sumar 798,45 por 10 a la sexta más 1,04 por 10 a la décima. Y se obtiene el valor de la inercia centroidal. En este caso da 798,45 por 10 a la sexta más 1,04 por 10 a la décima. Esto da 1,12 por 10 a la décima. Y si nosotros queremos determinar los radios de giros para cada figura, nosotros también tenemos esto como un valor tabulado. El radio de giro con respecto al eje X es el valor de la inercia con respecto al eje X dividido el área, la raíz de este valor.
El área que nosotros consideramos es el área total de la figura, por eso es importante siempre calcular el área. En este caso va a ser la suma de todos estos elementos. 90.000 menos 17.671,5, que es 72.328,5. Y el valor del radio de giro con respecto al eje Y también es un valor conocido, que es la inercia con respecto al eje Y sobre el área. Entonces, aplicando ambos elementos, el valor de K en X es igual a la raíz de 798,45 por 10 a la sexta sobre el valor del área, que es 72.328,5. Entonces K en X es igual 105,07. Y de la misma manera aplico para determinar el radio de giro en y esto sale con valor igual a 1,04 por 10 a la décima dividido 72.328,5, raíz de ese valor, y sale 379,19. Entonces, estos últimos tres elementos se determinan de manera directa, que son aplicaciones de fórmula, y ya es prácticamente para complementar el valor que recientemente calculamos. Pero los pasos que se hacen para todo elemento que nosotros queremos determinar su inercia como figura compuesta es directamente a partir de estas relaciones. Vamos determinando los centroides, el área de la figura o el valor de la masa. Para los ejercicios tutoriales que voy a subir van a estar los ejercicios que están relacionados con la masa. Y a partir de ahí nosotros determinamos cada elemento de la figura. No sé si hay alguna duda o consulta, si paso al siguiente ejercicio, que es de círculo de Moore.